Buenos días. Vamos a comenzar con la presentación sobre valoración de archivos relativos a derechos humanos. Esta es una presentación que busca compartir con ustedes cuáles son esas nociones básicas y cuáles son esas herramientas que podemos usar para valorar archivos relativos a derechos humanos. La idea es que el público asistente al seminario pues pueda tener herramientas iniciales para poder seguir trabajando en este tema, para seguir investigando y pues posteriormente hacer las preguntas que surjan al respecto. Nosotros pues podemos tener archivos de diferentes maneras, ¿no? Algunos organizados, algunos medio organizados, otros un poco desorganizados. La idea es que estas herramientas les permitan a ustedes empezar con un trabajo o continuar un trabajo que ya estén llevando a cabo. El énfasis que se va a hacer obviamente va a ser sobre archivos relacionados con derechos humanos. Entonces, iniciemos pensando en un archivo. Pensemos siempre en un archivo como una totalidad, como, digamos, una agrupación de cosas que tengo y que pueden ser muy útiles para mi organización, para mi entidad. Primero hay que saber qué tengo. Primero tengo que saber cuáles elementos conforman ese archivo. También tengo que saber qué es importante, qué voy a guardar, cuánto tiempo lo voy a guardar y cómo voy a guardar todo esto. Digamos que la valoración, como para iniciar con su definición, está implicada en cada uno de estos ítems, de estos 5 puntos, porque la valoración, como vamos a ver, pues es un proceso que es permanente, no es solamente una etapa, sino que es permanente, se hace todo el tiempo y pues tiene unas implicaciones, unas complejidades que vamos a tratar de abordar. Primero, pues en el que tengo, yo tengo que saber qué volumen de documentos tengo, cuántas cajas tengo, cuántas carpetas, cuántos expedientes, cuántas hojas, cuántos bultos incluso. Tengo que establecer qué volúmenes de materiales son los que voy a trabajar, con qué cuenta mi organización. Tengo que saber esos documentos de qué tipo son, es decir, tengo que empezar a mirar si son documentos producidos por alguien en particular, si son copias de algo que está en una entidad del Estado, si son producción que hemos tenido en nuestras organizaciones por nuestras actividades. Y lo más importante de este punto, tengo que empezar a pensar en los inventarios. El inventario es fundamental en cualquier archivo, en cualquier tipo de colección, en cualquier tipo de agrupación. El inventario es la herramienta que nos va a permitir precisamente ir mirando qué es lo que tengo y cómo voy a abordar, digamos, todos esos pasos que tengo que hacer para valorar bien los documentos y finalmente tener un archivo organizado en donde lo más importante es tener el acceso. Puedo tener archivos en sobres de Manila, como decíamos, en cajas, en carpetas, puedo tener cassettes, CDs, puedo tener discos, puedo tener gran cantidad de archivos digitales incluso, de diferentes formas también. Tengo que saber qué soportes son los que tiene mi archivo, si son soportes análogos, si son soportes que ya no se pueden visualizar porque no tengo los aparatos o las máquinas requeridas, si son documentos fotográficos, si son documentos que corresponden a recortes de prensa, a diarios personales, a cuadernos, a memorias USB, discos duros, si está todo en los discos duros de nuestros computadores. Tengo que saber en qué soporte están los documentos y qué tipo de documentos o qué tipo de contenidos puedo tener. Entonces, podemos tener documentos de audio, voces, historias, hechos, canciones, documentos escritos, textos. Estos documentos escritos los puedo tener en papel, los puedo tener digitales también. Lo mismo los documentos fotográficos, los puedo tener en negativo, los puedo tener en papel, los puedo tener ya digitales.
los documentos gráficos, en los archivos de derechos humanos hay muchos mapas, muchos planos, dibujos, muchas cosas hechas dentro de actividades, de experiencias, de actividades, digamos, sociales, como talleres, como encuentros. Podemos también tener esos archivos en imagen en movimiento, en video, videos tomados con el celular, videos tomados con cámaras fotográficas o videos tomados con cámaras ya, digamos, profesionales o especiales para tomar imagen en movimiento. Luego tenemos que empezar a pensar, pues, qué es importante, pero dentro de eso de qué es importante, tenemos que mirar si solamente es importante para una persona, para mí, ¿sí? En nuestro archivo personal, el archivo que tenemos en nuestra casa, pues puede ser importante para mí, pero no necesariamente para la comunidad. Tenemos que mirar si ese archivo que tenemos tiene una importancia para un grupo de personas más allá de mi círculo familiar. Si de pronto, además de importancia para la comunidad, esos archivos pueden ser importantes para una ciudad, para una región o incluso para el país. Tenemos que siempre estar preguntándonos cómo esos documentos de mi archivo son un reflejo de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Ahí ya empezamos a hacer algún tipo de valoración, empezar a pensar en esa importancia y en qué contexto se da esa importancia, si esa importancia es solamente para unas pocas personas o ya pasa a un ámbito mucho más amplio. En la valoración y digamos en el comienzo del trabajo con archivos, pues nos podemos encontrar con cualquier cosa, como ya vamos a ver más adelante, pero para abordar este tipo de desórdenes, este tipo de caos, pues también hay técnicas. La idea es que ustedes puedan tener acceso a la información sobre esas técnicas y no se vean un poco angustiados con el tema de los archivos, pero sí poner especial atención en que no debemos llegar a estos puntos, es decir, ni las entidades del Estado, pero tampoco las entidades de la sociedad civil, las organizaciones o las mismas personas, pues tienen que permitir que los archivos lleguen a estar en este punto de, digamos, de caos aparente. Tenemos que mirar qué guardamos. Entonces aquí ya hay un tema eh, mucho más técnico que lo vamos a explicar poco a poco y es qué es lo que vamos a guardar finalmente en nuestro archivo, ¿sí? Nuestro archivo puede tener muchas cosas, pero es un trabajo intelectual y es un trabajo también en conjunto, una valoración de documentos y de archivos. Siempre se aconseja que nunca sea hecha por una sola persona. Debe haber un grupo de personas si de pronto se trata de un archivo personal. La idea es que se acompañe de la familia, de los amigos, de las personas que conocieron a la persona que produjo el archivo o que la acompañan para poder, digamos, hacer este trabajo en conjunto. A veces lo que uno cree que es importante no es así para los demás y al contrario. Entonces siempre se aconseja que sea un trabajo en conjunto entre varias personas, ojalá entre varias disciplinas. Y es un trabajo intelectual. Además, es un trabajo muy subjetivo, como vamos a ver. Vamos a empezar pues con un pequeño ejemplo, un ejemplo que sirve mucho para aprender qué es la valoración y por qué es un trabajo que siempre está presente digamos, en la intervención de archivos. Y no es lo mismo cuando nosotros guardamos un recibo, como vemos ahí en la imagen, un recibo de la luz, del acueducto, del teléfono, ¿cierto? No es lo mismo guardar ese documento. De pronto en Bogotá, en las ciudades grandes, se guardan los recibos de servicios públicos un máximo de 3, 4 meses, pero ya más allá de ese tiempo, ya digamos que pierden su valor precisamente para comprobar que yo pagué ese servicio público. Entonces, no nos vamos a llenar de recibos eh, desde los años 80 o desde los años 70, aunque hay personas que efectivamente lo guardan. Entonces, como se dan cuenta, pues es una cosa subjetiva. Ahora bien, todo esto también depende del contexto. Un recibo de servicio público en una población de la costa caribe colombiana, por ejemplo, las personas sí lo guardan. ¿Por qué? Porque como hay problemas con los servicios, precisamente ellos, esos recibos son su soporte de pago o el soporte de que tienen ese servicio. Entonces, también según el contexto,
los guardamos tanto tiempo o no. Es evidente que una cédula de ciudadanía de cualquier época, pues es un documento que tiene unos valores muy importantes porque dan cuenta de la ciudadanía y de la existencia, digamos, jurídica para el Estado de una persona. Entonces, esos documentos suelen guardarse siempre durante la vida de las personas y aún más, se guardan cédulas de ciudadanía o documentos de identidad de personas, aun cuando ya no están con nosotros. Es el caso dramático, por ejemplo, de las personas desaparecidas o de las víctimas del conflicto, en donde estos documentos pues son fundamentales y muy importantes en el caso de los archivos de las organizaciones de víctimas en este caso. Otro caso que podríamos mirar es el de una escritura pública, una escritura de un bien, de un inmueble. Estas escrituras casi siempre se guardan muchísimo tiempo. Las personas que tienen la fortuna de tener una propiedad, pues consideran estos documentos como fundamentales y siempre los van a tener presentes y los van a tener resguardados de la mejor manera. Entonces, ¿cuánto tiempo lo guardamos? Entonces hay que pensar, ¿será que esto lo voy a guardar para siempre? ¿Será que esto lo voy a guardar solo por un tiempo? ¿O será que mejor no lo guardo? ¿O guardo solo una parte o solo una muestra de esa cantidad, por ejemplo, de recibos que tengo? Entonces siempre hay que hacerse todas estas preguntas. En el Archivo General de la Nación, como ven en la imagen, del documento, guardamos documentos muy antiguos. Este es un ejemplo de archivos españoles, que también tenemos ejemplos del Archivo General de la Nación. Y aquí vamos a llegar al punto de cómo se guarda. En el cómo se guarda, en las técnicas de los archivos, hay tres fases muy importantes o tres partes muy importantes que son estas. La clasificación, que yo resumo como cada cosa en su lugar. La clasificación lo que significa es, y yéndonos a los ejemplos que hemos dado, es como yo intuitivamente en mi casa guardo siempre los recibos de los servicios con los recibos de los servicios, los documentos sobre mi inmueble o mi casa con los documentos de mi inmueble o mi casa. Entonces está la escritura, el recibo del impuesto predial, ciertos documentos pues importantes para el inmueble. Entonces, cada cosa en su lugar, lo que significa es que cada archivo debe tener una clasificación según el asunto o según la agrupación homogénea que tenga. Entonces, yo puedo en un archivo correspondiente a una organización de víctimas o un archivo personal puedo tener, por ejemplo, asuntos académicos, puedo tener asuntos económicos o puedo tener, por ejemplo, asuntos de vida pública, por ejemplo, cuando es una persona que ha tenido cargos públicos o algo así. En la ordenación, orden en cada lugar es que adentro de esas partes que ya clasificamos, digamos el ejemplo de los recibos, la ordenación significa que yo debo organizar ese grupo de alguna manera. Los recibos, pero en general en los archivos la ordenación es cronológica. Siempre se ordena de lo más antiguo hacia lo más nuevo. Y por último está la descripción, que es la que nos permitirá saber entonces qué es lo que tenemos en cada lugar. Un primer paso para esa clasificación, esa ordenación, esa descripción es precisamente la herramienta del inventario, que es muy importante. Para dar este ejemplo de la clasificación, ordenación y descripción, es muy útil, pues, los ejemplos de la vida cotidiana. Este ejemplo que voy a dar es un ejemplo que siempre da el Archivo General de la Nación en sus capacitaciones. Realmente es muy útil para comprender de qué se trata esto, dado que es un tema, pues, muy técnico y los manuales realmente no es que sean muy amables con los lectores y no son muy entendibles ni siquiera para los que a veces trabajamos en ese tema. Cuando estamos en un supermercado, nosotros vemos que el supermercado está
clasificado precisamente por secciones. Entonces, tenemos una sección que es de la parte de verduras y frutas, una sección que es la parte de las neveras, donde están las cosas que tienen que estar refrigeradas, o los lácteos, por ejemplo. Tenemos otras secciones más específicas todavía, que son los de aseo personal o aseo para el hogar. Tenemos la sección de ropa, pero dentro de esa sección de ropa hay ropa para niños y ropa para niñas. Hay ropa para hombre y ropa para mujer. ¿Sí? Entonces pensemos también en el archivo como en una organización que tiene que tener como ese tipo de clasificación para que precisamente podamos movernos dentro de nuestros documentos. La clasificación es precisamente eso, dividir en temas, dividir en asuntos, dividir en las cosas que son similares unas a otras. En este caso del supermercado, pues vamos a tomar el ejemplo de los jabones. Resulta que dentro de los jabones o los útiles de aseo, los materiales de aseo, podemos tener clasificaciones. Entonces ya hay una ordenación allí adentro, porque tenemos por un lado los jabones que sirven, por ejemplo, para el aseo personal y los jabones que sirven para el aseo de la ropa o el aseo de la casa. Entonces ahí mismo ya hay una ordenación dentro de ello. Y la descripción, pues muy fácil, tenemos siempre indicaciones en el supermercado de dónde están las cosas, hay letreros, hay pasillos que ya conocemos que son pues pertenecientes a esos productos. Esto que nos da pues un esquema muy sencillo, y es que si hablamos de la analogía del archivo y digamos haciendo un ejemplo un poco, si ustedes lo quieren, prosaico, un poco vulgar, pero sirve mucho para explicar, y es cómo podemos clasificar la parte de los jabones. Está clasificada en jabones para el aseo personal y jabones para la limpieza del hogar. Ustedes ven que los supermercados, eso, pues a menos de que el supermercado sea muy pequeño, pero pues no se revuelve, ¿no? Tienen un espacio cada uno. Esa precisamente es la idea de los archivos, que cada cosa tenga un espacio y cada cosa esté clasificada en el lugar a donde pertenece. Pero además tenemos la organización, y es que los jabones para la limpieza del hogar, en este caso, están también organizados, ¿sí? En una parte de jabón para la ropa, una parte de jabón, por ejemplo, para la loza, y una parte del jabón para el piso, ¿sí? Esta es una explicación muy sencilla de lo que es la clasificación, la ordenación y la descripción. Pero ustedes ven ahí arriba la imagen del jabón rey. Pues hay un problema con el jabón rey, porque si uno le pregunta a una mamá, a una abuela o incluso personas muy jóvenes que prefieren este jabón y lo usan para todo, lo usan para el aseo personal, lo usan para la limpieza en el hogar, lo usan para la loza, lo usan para la ropa, lo usan para el piso. Esto mismo nos va a pasar en nuestros archivos. Hay documentos y hay información que a lo mejor cuando lleguemos a este punto no vamos a saber muy bien dónde ponerla, ¿sí? Dónde colocarla. La idea es que ustedes tengan herramientas para tratar de pensar en esto y de valorar, entonces, en este caso, dónde iría ese documento, ese objeto que no sabemos bien dónde puede ir, no sabemos bien cuánto tiempo guardarlo, no sabemos si de pronto eso va a ser importante en el futuro. De pronto no es importante hoy, pero de pronto es importante para mañana. Tenemos un marco normativo. La idea de esta presentación no es presentar normas de archivo, porque no es el caso, pero sí es una herramienta importante porque ustedes pueden tomar la ley 594 como un referente. Es una ley que es bastante completa. La ley, el decreto 1080 y los acuerdos que se desprenden de esta ley, pues tienen elementos que pueden servir para nuestros trabajos en archivo y especialmente para este tema de la valoración. La ley lo que dice es que cualquier persona, cualquier organización privada puede tomar las directrices que están en estas normas para organizar sus archivos. Es una cosa pues deseable y se considera pues una buena práctica. Y ya que tenemos las herramientas en Colombia para hacerlo, pues podemos tomar lo que está en estas normas y, digamos, todos sus desarrollos, como sus manuales, sus formatos, que todo eso lo pueden encontrar en la página del Archivo General de la Nación. Resulta que la valoración, pues obviamente que no es un tema local, es un tema mundial,
En otros países se le llama evaluación. Entonces, si ustedes van a buscar bibliografía exterior acerca de esto, pueden encontrar mucho el concepto de evaluación, como el concepto que se asemeja a la valoración, como la llamamos aquí en Colombia. Esta es otra muestra de archivos en sus diferentes formas. Digamos que no es lo adecuado en términos de conservación, es decir, digamos, hay cierto peligro en que los archivos estén de esta manera, pero si le vamos a mirar el lado amable, están marcados y hay, digamos, unos paquetes que tienen una lógica. Hay unos paquetes que nos están indicando que cada uno de ellos corresponde a una cosa y hay que buscar pues la lógica de esa organización. Como les decía, bueno, esta es otra herramienta, el decreto 1080, que nos define precisamente la valoración documental. Uno de los conceptos más importantes para esto es que lo que les decía es un proceso permanente y continuo, ¿sí? Siempre estamos haciendo o siempre debemos hacer valoración, ¿sí? ¿Qué es lo que es la valoración según la norma? Es la que nos permite determinar qué valores primarios y secundarios, que ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Tienen los documentos para poder saber cuánto tiempo los voy a guardar, ¿sí? Y para saber si los voy a eliminar o si voy a seleccionar una parte o qué voy a hacer con ellos. Ahí está el artículo específico para que lo puedan consultar. Unas implicaciones que ya van mucho más allá. ¿Qué es un valor primario? Siempre en archivo les van a hablar de estos términos. Pero el valor primario, su característica principal es que es inmediato. Es decir, es un documento que se produce, ¿sí? Y tiene un fin muy inmediato, casi siempre administrativo, fiscal, legal, contable, ¿sí? Y ese fin inmediato se cumple y ya el documento, digamos que no es tan importante. ¿Por qué? Porque ya ha cumplido con su papel. Ese es el caso del ejemplo de los recibos de servicios públicos, por ejemplo, ¿sí? Tienen una cualidad inmediata del recibo que me dan a mí en un almacén por la compra de un artículo. Cuando yo salgo y el señor me chulea y me revisa las bolsas, ya pagué, listo. Entonces ya de pronto no es tan necesario que yo guarde ese documento. O si es necesario que lo guarde, no va a ser muchísimo tiempo. Dentro de esos valores primarios, entonces hay varias definiciones. Todo esto lo que hace es guiarnos, ¿sí? Entonces nosotros podemos tomar esta presentación y mirar qué valores tienen los documentos de mi archivo. En el caso del valor administrativo, es una cualidad para la administración, es testimonio de procedimientos y actividades. Ese valor administrativo, digamos que se da mucho en la relación entre los ciudadanos y el Estado, ¿no? Cuando yo voy a hacer algún trámite o alguna gestión ante una entidad del Estado, yo tengo un documento que lo entrego o me dan un documento que sí tiene un cierto valor administrativo, ¿sí? Un comprobante de alguna compra de un inmueble, no una escritura, sino el comprobante. Pueden ser documentos como el trámite de una matrícula ante un colegio, ante una universidad, el mismo recibo de pago, etcétera. Los documentos con valor contable, que es otro valor primario, es que tienen una utilidad para las cuentas, para los ingresos, los egresos, movimientos económicos. Siempre toda organización, sea la sociedad civil o las entidades del Estado, pues tienen documentos contables, que son los que aseguran pues financieramente a la entidad o la organización. Entonces, en el ámbito público y privado, pues este valor siempre lo vamos a encontrar en esos documentos. Hay como valor primario también el valor fiscal, que es lo que tiene que ver sobre todo con el Tesoro de la Hacienda Pública. Lo mismo, el Tesoro de la Hacienda Pública en los diferentes niveles, ¿no? Y también dependiendo de la relación que tenga el ciudadano con el Estado o con la entidad de Hacienda de su región, de su municipio, de su ciudad. Entonces, casi siempre son los impuestos, son certificaciones sobre impuestos, son certificaciones de pago, etcétera, etcétera. Hay otros documentos que tienen cierto valor técnico como valor primario.
Eh, Casi siempre se refiere esto técnico a un aspecto misional. Un ejemplo que se puede dar muy sencillo es el valor técnico de unos planos, ¿sí? Unos planos de una red eléctrica, unos planos de incluso una remodelación o un arreglo de un andén. Hay unos planos, hay unas indicaciones. Esto tiene un valor técnico porque mientras que se hace la obra, se hace la construcción, pues se tiene que seguir esos planos. Ya después se irá a mirar esos planos si se guardan o no. Entonces llegamos al valor permanente o secundario. Entonces ya esto es como una segunda fase. Todos los documentos tienen un valor primario siempre, ¿sí? Eh, Siempre van a tener unas características del por qué son producidos y por qué son gestionados y por qué terminan en mi archivo. Pero entonces ya pasa el tiempo y empiezan a tener esos documentos valores secundarios. Esta es una cualidad que se da sobre todo por la importancia histórica, científica, cultural que tengan los documentos y por eso deben conservarse en un archivo. No quiere decir que los documentos que tengan solo valor primario no sean tan importantes como los de valor secundario en cierto momento, ¿cierto? En una, en un, digamos, trámite inmediato, en un trámite urgente, de pronto vamos a tener más cuidado en tener los documentos que tienen esos valores primarios más a la mano que los que tienen valores secundarios. De pronto, incluso los que son importantes, pero más a largo plazo los tenemos un poco relegados. Entonces, digamos que siempre hay que tener cuidado en, en otorgar estos valores. Por eso es un trabajo que no se puede hacer aislado una sola persona, sino que tiene que ser un trabajo en equipo. Dentro de los valores secundarios encontramos el valor histórico, que es una cualidad en donde los documentos, pues, son fuentes primarias de información y son útiles para la reconstrucción de la memoria y la historia de una comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay documentos que tienen esos valores primarios, como vimos, administrativos, contables, que pueden convertirse en documentos con valores secundarios, porque precisamente tienen una información que ya va a ser útil para la memoria, para la historia de una comunidad. Un ejemplo sencillo puede ser unos documentos de unos planos, precisamente, por ejemplo, una remodelación de un parque. Pueden ser importantes técnicamente, de un valor primario técnico, ¿sí? Pero por la importancia de la construcción de ese parque, por lo que allí sucedió posteriormente, ese mismo documento pues puede pasar a tener un valor secundario luego, porque no solo es importante para la persona que remodeló o las personas que promovieron esa remodelación, sino también ya para la comunidad y ya en un sentido mucho más amplio. Existe un valor cultural como secundario también, y son documentos que testimonian hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida, desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos, estéticos, etcétera. Este valor cultural pues está dado sobre todo en los contenidos. Entonces nosotros podemos tener de pronto en nuestros archivos documentos que no tienen un valor contable, no tienen un valor administrativo, pero sin embargo es la grabación de una canción cantada por un abuelo, de un testimonio dado en una lengua indígena, por ejemplo. Puede tener constancia de ciertas vivencias o contar ciertas tradiciones y costumbres, digamos, de tiempos remotos. Entonces, a pesar de que no tuvo unos valores inicialmente primarios, pero pasa a tener unos valores secundarios inmediatamente. Eh, Ningún documento va a gritar que tiene valores secundarios. Esto es una labor completamente humana. Por eso es que hemos perdido a veces tantas cosas y tantas tradiciones, lenguas también se han perdido porque no han quedado registradas en archivos, no han quedado registradas en documentos, en soportes. También tenemos dentro de estos valores secundarios ya un valor científico y está relacionado pues con el conocimiento, con la creación de ese conocimiento. Un ejemplo de esto, que es un ejemplo muy lindo, es unos documentos que están en el Archivo General de la Nación y que se tratan sobre el programa de Mamá Canguro. Ese es un programa colombiano que realizaron unos médicos de un hospital en Bogotá
que es un programa que ya ha tenido un impacto mundial incluso. Esas historias clínicas de ese programa de Mamá Canguro son unas historias clínicas con un valor, digamos, administrativo, ¿sí? Pero que después de ese valor administrativo, ya por el impacto que tuvo el programa, por la historia precisamente que pasó con esto, ya tienen unos valores secundarios y ya son testimonios sobre un avance científico y sobre unas acciones muy importantes que se dieron para ayudar al desarrollo de los niños que nacen prematuramente, por ejemplo. Entonces, esas historias clínicas ya no se van a eliminar nunca, porque ya están en el Archivo General de la Nación y el equipo del archivo valoró precisamente todas estas características y determinó que son documentos históricos con valor científico. Entonces, ¿qué tenemos para resumir? Los valores primarios son siempre inmediatos, ¿sí? Interesan a la institución que lo produce, existen en esos momentos de trámite y que están vigentes unos plazos, ¿cierto? Sobre ellos tomamos decisiones, entonces guardo, no guardo el recibo, selecciono solo algunos, de pronto digitalizo el recibo, pero no guardo el papel, ¿cierto? Entonces tomamos algunas decisiones sobre esos documentos. En los valores secundarios, pues ya el asunto ya es, digamos, pensar no solo en mí, no solo en mi entidad, no solo en mi organización, sino ya pensar más allá y ver que pueden tener unas características de inmediatez, es decir, por medio de esos documentos yo puedo conocer algo más sobre mi organización, sobre mi ciudad, sobre mi organización de víctimas, sobre unos hechos victimizantes que ocurrieron, por ejemplo. Puede interesar en algún momento la investigación y a la historia, ¿sí? Pueden ser predecibles y no predecibles. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo un documento que tengo producido en este momento, hoy, puede ser que tenga unos valores secundarios y yo no me dé cuenta, sino que me doy cuenta es después. Por eso esta valoración tiene que ser constante. Pero entonces, ¿cuáles son los criterios de importancia? ¿Sí? ¿Quién es el productor? Siempre tenemos que pensar quién los produjo. ¿Quién es el destinatario? ¿Por qué motivos se hicieron esos documentos? ¿Será que ahí hay sucesos importantes? ¿Será que me están contando en sucesos periódicos? ¿Será que allí aparecen personas importantes en esas fotos? ¿Será que hay algún tema de interés? ¿Será que este documento es una prueba, una evidencia, un testimonio? La idea es que siempre nos estemos preguntando esto. Obviamente que hay una discusión que no es solamente el ámbito de los archivistas, sino también de los historiadores y en general de los científicos sociales, y es, bueno, pero ¿vamos a guardar todo o vamos a guardar solo una parte? ¿Y quién decide esto? ¿Quién es el que tiene el poder de decisión sobre estas cosas? Lo que pensamos es, bueno, ¿para qué nos puede servir a nosotros? Pensemos también un poco en qué puede servir para la historia, en qué puede servirle a otras personas. Ese siempre es un ejercicio muy, muy útil para hacer valoración. Entonces, miremos en los documentos qué caducidad administrativa tienen, ¿sí? Documentos que ya han cumplido su razón de ser. Ejemplo, los recibos, ¿sí? Esos documentos contables. Yo para qué guardo todo un montón de documentos contables de pronto de hace muchos, muchos años, si las organizaciones de pronto ya tienen sus informes finales contables firmados por el contador y todo. Entonces ya no tengo la necesidad de tener que guardar necesariamente ciertas cosas de hace muchísimos años. Debo pensar si yo puedo suplir la información que tienen esos documentos, ¿sí? Si puedo tener disponibilidad de esa información en otros lugares, por ejemplo. Yo tengo que mirar si tengo duplicidad de ejemplares, si tengo un original y muchas copias. A veces nos pasa, ¿no? Nos pasa mucho en los documentos cuando los guardamos digitales en nuestros computadores. Tenemos un informe y de pronto tenemos varias copias y no supimos por qué salieron tantas copias y a veces es difícil determinar, bueno, ¿y cuál fue el primero y cuál es el que está más completo? Precisamente ese trabajo, pues hay que hacerlo. Documentos que respaldan derechos sucesorios. Hay documentos cuya vigencia pues se extiende mucho más allá de la muerte de las personas. Por ejemplo, para pensiones de sobrevivencia, las historias laborales, documentos sobre inmuebles, documentos sobre propiedades, etcétera. Y hay documentos
crean derechos colaterales. Por ejemplo, un registro civil de matrimonio con un extranjero, ¿cierto? Ahí le está dando unos derechos colaterales a esa persona, pero pues hay otros ejemplos de esos derechos colaterales relacionados precisamente con los vínculos, y en el caso de las víctimas son los documentos que comprueban mi vínculo con una persona. En este caso puede ser un ejemplo de una persona desaparecida o de una persona que esté declarada como víctima. Entonces, al demostrar ese vínculo, yo puedo tener, digamos, derechos colaterales. Vemos el caso de los hijos de víctimas, que además no necesariamente han sufrido pues hechos victimizantes directamente, pero el Estado sí tiene, digamos, unos programas que los tienen en cuenta. Eso puede ser un ejemplo un poco adecuado. ¿En qué más debemos pensar? Debemos pensar en la vigencia del documento, si ya está prescrito un derecho, si hay ya normas legales o jurídicas que me establecen tiempos prudenciales, ¿cierto? Para los juicios, para las reclamaciones. Entonces tenemos que pensar si ese documento me sirve o si ya prescribió el derecho para lo que me puede servir ese documento. Y por tabla de retención documental, que es el mecanismo que tienen las entidades del Estado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos documentos que nosotros como ciudadanos y en particular las víctimas pueden solicitar a las entidades, ¿sí? Y muchas veces en las tablas de retención, que son ese instrumento que tienen las entidades del Estado para trabajar sus archivos, de pronto esos documentos tienen unos pocos tiempos, es decir, se van a eliminar rápidamente, ¿cierto? Entonces tenemos que tener pues precaución en que si son documentos que establecen una relación de una persona, de una víctima con el Estado, con ciertos programas, con ciertas cosas, pues tenemos que tener en cuenta si la entidad lo va a guardar largo tiempo o corto tiempo. Y esta información se le puede pedir a las entidades. También debemos pensar en de dónde proceden los documentos y qué evidencias son, ¿sí? Tenemos que analizar si reflejan una actividad irrepetible, si amerita ser realmente conservado. Tenemos que mirar siempre el contenido, ¿sí? A veces se aconseja mucho conservar información consolidada que dispersa. Si yo tengo ya una recopilación, si yo ya tengo un trabajo de pronto de investigación, no tengo que guardar la información de las partes de esa investigación, sino la investigación final, por ejemplo. Entonces se puede pensar en esas cosas. También tengo que pensar en el volumen de producción, si requiero pues conservar la totalidad o si solo me sirve una muestra. Esto pasa muchas veces en los documentos que son repetitivos. Algunas entidades deciden o algunas organizaciones deciden eliminar sus documentos contables de hace más de 20 años, como es la norma contable, pero guardan por historia precisamente algunas muestras de los primeros recibos, de las primeras facturas, de las primeras tarjetas de presentación que tenían, y ese tipo de cosas pues son muy, digamos, aconsejables, porque precisamente es dejar una pequeña muestra de la historia. No tengo que guardar las 50 cajas, pero de pronto sí escoger y seleccionar una muestra representativa, ¿sí? Que me dé cuenta de ese transcurrir del tiempo y de esa vida de esa organización. La diplomática es lo que se refiere a la forma de los documentos, cómo están hechos, ¿sí? Si tienen un sello, si tienen una firma, en qué tipo de papel están escritos, qué es lo que contienen. Siempre es preferible conservar bien un original que una copia, pero hay copias que se constituyen pues en un tipo de original precisamente porque hemos perdido o no se encuentra el original original. Entonces esa copia pasa a tener pues un valor mayor. Siempre es mejor tener una firma original que una digital pues sin certificar o una fotografía, pues es siempre mejor tener el original. Pero como les decía, a veces estas copias, a veces estas cosas terminan siendo el testimonio único que tenemos porque el original pues se perdió. Tenemos que pensar en si son documentos de creación, de evolución, de desarrollo, de desaparición de organizaciones. Esto es muy importante. Hay muchas organizaciones de sociedad civil que ya no existen, ¿sí? ¿Dónde están esos documentos? Al ser organizaciones privadas, hacer, digamos, del ámbito de esa sociedad civil, a veces no se sabe muy bien dónde quedaron. Muchas veces, yo creo que
en 90% de las ocasiones, siempre en las organizaciones hay alguien al que le interesa el tema de los archivos, ¿no? Entonces es la persona que sabe organizar y que intuitivamente va organizando, que sabe dónde están las cosas y cuando se terminan las organizaciones, a pesar de que han tenido un papel muy importante, pues esos archivos quedan y muchas veces pasa que es esa persona que se encargaba de los archivos por el amor precisamente que le tiene a esos documentos, por lo que significan para la persona, pues los guarda. Entonces es muy importante que eso se tenga siempre presente. En nuestras organizaciones, sobre todo, pensar hacia el futuro, pensar en dónde van a quedar. Tenemos que pensar también en los documentos que contienen datos significativos sobre acontecimientos políticos, religiosos, sociales, culturales, económicos, fenómenos naturales, catástrofes, etcétera. Muy usualmente se guardan los datos siempre de estadísticas y datos, ¿sí? Incluso los datos de las estadísticas nacionales pues tienen una reserva porque contienen datos personales, pero también son documentos de reserva porque son de gran importancia para el país. Pero de la misma forma, si nosotros tenemos en nuestras organizaciones datos y estadísticas que de pronto son contrapunteo, que de pronto se contraponen o de pronto cuestionan a las datos y estadísticas del Estado, pues son información sumamente importante y siempre se aconseja que se guarden para siempre, o sea, ya son documentos con valores secundarios para la historia. Pensemos también qué documentos pueden ser declarados de interés público, cultural e histórico. De pronto nosotros tenemos documentos que son importantísimos para el país. Volvamos al ejemplo de la mamá canguro y de estas historias clínicas. De pronto en el hospital no tenían tan claro que eso pues lo podían guardar tanto tiempo, ¿no? Pero llega el Archivo General de la Nación y les dicen, no, mire, esto hay que declararlo porque esto tiene una importancia para la ciencia y para la historia pues grandísima, entonces no se puede eliminar. Entonces, por eso muchas veces uno no tiene tan claro hacia el futuro mis documentos, qué importancia puedan tener. Por eso es importante empezar a hacer ejercicios de valoración. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo, documentos en una carpeta, diferentes tipos de papel, están perforados además, si ustedes pueden ver, entonces ya esto me afecta un poco. Lo que se aconseja es que no se perforen los documentos. Pero además lo que le quería mostrar, no sé si se ve muy bien, es que hay un documento del lado izquierdo que eh, tiene unas anotaciones a mano. Resulta que muchas veces hay documentos que tienen esas anotaciones, esos pie de páginas, notas en lápiz, notas en esfero, tachones. Hay que verificar esto muy bien porque a veces son documentos importantes, no porque estén rayados, si es un documento hecho a máquina o en computador, no por el hecho que estén rayados pierde su valor necesariamente. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta para hacer la valoración? Entonces, dentro de todo ese montón de cosas que tenemos que empezar a pensar, ¿sí? Hay unas técnicas y ya hay unas definiciones que están en las normas colombianas, que están en las normas internacionales, que nos dan ciertos criterios. Esos criterios nos van a guiar, nos van a decir, mire, piense si el documento o su archivo completo en un contexto histórico interno, qué tipo de importancia tiene, ¿sí? De pronto la historia de un municipio pequeño no va a tener tanto impacto a nivel internacional como puede tener impacto a nivel del departamento o del país, ¿cierto? Siempre tenemos que pensar si ese contexto histórico al que refiere el documento puede ser importante ya en un ámbito externo, si ya es importante para el mundo, por ejemplo, ¿cierto? En el caso que nos toca, pues en el marco de este seminario, en el contexto precisamente de este seminario, podríamos decir que esta experiencia de Colombia en cuanto a la política de víctimas, en cuanto al desarrollo del proceso de paz y la implementación del proceso de paz, pues para mí sí tiene una importancia internacional, ¿sí? No es gratuito que varios países pues estén observando y organizaciones supranacionales estén observando lo que sucede
en Colombia con estos procesos, no es gratuito. Entonces, digamos, en lo que nos competen para este seminario, pues digamos que sí deberíamos pensar en que ese contexto histórico externo, pues para nosotros es muy importante, además del interno, pues obvio. Otro criterio que nos puede ayudar es lo que llamamos lo orgánico funcional, que es un término pues técnico que aparece en las normas, pero que en realidad se trata de verificar pues el origen y la procedencia de los documentos, ¿sí? De qué organización provienen, qué tipo de organización es, qué tipo de entidad es, y el funcional, es decir, qué funciones, qué misión, qué objetivos tiene esa organización y por esa razón produjo esos documentos. Entonces vamos a pensar en que las organizaciones de la sociedad civil no siempre tienen los mismos objetivos exactamente. Hay organizaciones que se dedican más a la infancia, se dedican más con más ahínco al tema de víctimas en este caso. Hay otras organizaciones que se dedican más al tema cultural, por ejemplo, para coayudar a esos procesos precisamente de reparación, etcétera. Entonces, no es lo mismo cualquier organización. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eh, cómo es la organización y qué funciones o qué misión o qué objetivos tiene. Otro criterio es el criterio social y es la relevancia y representación social. Este es un tema pues complejo. Siempre tenemos que tener, ojalá podamos tener siempre la ayuda de alguien de las ciencias sociales y humanas, de un antropólogo, de un sociólogo, de un politólogo, de alguien que nos pueda colaborar, pues como en este sentido, porque es un tema que no es tan fácil. Y en el tema de archivos, pues hay que, digamos, leer, mirar cuál es la relevancia y representación social de pronto de esos documentos. Hay que pensar en la relevancia para la ciencia y la tecnología también. Hay un criterio cualitativo, que es la calidad del contenido informativo y la confiabilidad de la información. Si es información confiable, si el testimonio es realmente de la persona que es, y si ese contenido informativo realmente es de calidad o realmente o contradice incluso lo que se pensaba sobre cierta cosa. Un criterio cuantitativo que también tiene que ver es el número de registros. Si yo tengo muchísimos registros de una misma cosa, un valor de uso si es que son documentos de uso diario, de uso constante, que una y otra vez tenemos que usar. Y tenemos que pensar si vamos a seleccionar o vamos a eliminar cierta información. Hay que verificar las características internas de los documentos, ver si son auténticos, si son únicos, bueno, otra vez ese valor de uso, y las características externas que son el estado físico. Puedo tener yo unas grabaciones en VHS o en beta o en Umatic, pero que no se pueden leer porque ya están muy deterioradas o ya han sufrido, digamos, unos daños que impiden que puedan tener lectura por máquina o que puedan ser digitalizadas. Entonces, pues realmente si el documento está demasiado deteriorado, pues ya no podemos acceder a esa información. Entonces ahí habría que tomar decisiones. Entonces podemos tomar decisiones de valoración guiándonos por estos estados físicos, por las características externas, de pronto un documento tiene algunas anotaciones y tengo una copia que es igual, pero no tiene las anotaciones, lo que les decía de la diplomática, lo que les decía de ciertas características. La estética también es importante en los documentos. Resulta que mi experiencia es que ha pasado en archivos muy antiguos, archivos del siglo XV, del siglo XVI, en donde en los documentos escritos textuales aparecen dibujos. Eso no es muy usual en los documentos correspondientes, por ejemplo, a procesos judiciales muy antiguos o a eh, testamentarias o a documentos incluso administrativos de la colonia. Hablando pues de Colombia, no es muy usual que alguien se ponga a hacer dibujos en esos documentos, pues por la importancia que tienen los documentos, pero aparecen casos en que el escribano pues se puso a hacer algún dibujo, una cara, unas plumas, un animal, etcétera. Entonces a veces esa importancia pues ya se da con el tiempo y pueden aparecer, para el caso del contexto en el que estamos, pues dibujos importantes, hechos por alguna persona importante, por ejemplo.
Y el tema del criterio de la realidad archivística de lo que trata en realidad es de también mirar cómo se están articulando pues las nuevas formas en que se producen los documentos, como es por ejemplo los documentos electrónicos y digitales, y pues también tratar de acomodarnos y hacer valoración de esos documentos pues de una manera adecuada, que por estar en un entorno electrónico pues no cambian tampoco esos valores y podemos aplicar los mismos criterios. Esto es una muestra de documentos del Archivo General de la Nación. Y aquí hay algunos valores que podemos atribuir, que son valores que están dados es para especialmente los bienes muebles. Esos son del decreto 763 para el Ministerio de Cultura colombiano. No vamos a detenernos mucho allí. Y son, digamos, como esos valores que ya hemos visto, pero desarrollados y conceptualizados pues en la norma para uso precisamente de nosotros en nuestros archivos, pero también se usan para bienes muebles, bienes con valor artístico y cultural. Entonces, valor simbólico, bueno, ahí les dejo como el dato para que después lo miren. Una cosa importante a tener en cuenta, hay documentos que tienen datos personales y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil y archivos personales, pues esto es fundamental. Casi siempre se deben guardar por siempre los documentos sobre el estado civil, nacimientos, defunciones, matrimonios, etcétera. Los documentos sobre propiedades y, como les decía, los descensos de población. Eso casi siempre se guarda, aunque tiene datos personales. La ley obliga pues a todas las empresas privadas y públicas a revisar el uso de los datos personales. Para eso ya pues hay unas normas y unas leyes que tampoco nos vamos a detener ahí, pero si es necesario que nosotros divulguemos esa información, hay que verificar la norma para la divulgación de esos datos personales, que es la ley de habeas data, la ley de transparencia y sus desarrollos, y mirar si es que necesitamos técnicas reconocidas y estandarizadas para hacer anonimización de esos datos. Si nosotros queremos hacer una exposición, si queremos hacer una divulgación de cierta información y documentos, siempre tenemos que verificar qué tipo de datos personales puedan tener. Bueno, debemos tener en cuenta que los documentos deben ser conservados para dar cuenta del contexto social en que son producidos, sus contradicciones y realidades. La valoración debería tener mucha participación ciudadana. Los archivos no se deben guardar solo cuando contienen cosas buenas. Los archivos se deben guardar en todo tipo de condiciones, cuando hay problemas, cuando hay cosas malas. Ese reflejo documental de cómo sucedieron las cosas, pues es muy valioso. Entonces siempre hay tradicionalmente una tendencia a que guardemos solo lo que nos fue bien, pero de pronto lo que nos fue mal no dejemos tanto testimonio de eso en que nos fue regular. Hay que ser racional y hay que hacer un ejercicio intelectual para tratar de valorar adecuadamente y también mostrar las contradicciones y las realidades. En los archivos relativos a derechos humanos esto es fundamental, ¿sí? Los errores también hay que evidenciarlos y los errores también se ven en los documentos. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide qué guarda? Las entidades del Estado tienen que decidir qué guardan en sus archivos. Para eso hay un montón de normas de archivo, hay un montón de estándares que les permite hacer esta valoración, pero no siempre esta valoración puede estar en todo de acuerdo con lo que pensemos de pronto los ciudadanos, o en este caso, en lo que piensen las organizaciones de la sociedad civil. Lo que se quiere es que haya participación ciudadana en este tipo de cosas. La reglamentación colombiana eh, considera en los procesos, por ejemplo, de eliminación, que haya una publicación, que haya la publicación de cada entidad y la entidad diga qué es lo que va a eliminar, de qué año a qué año y qué contenidos tiene. Y es un proceso normado, es un proceso que está reglamentado completamente. Si no se sigue el procedimiento, pues están incumpliendo, hay unas medidas disciplinarias e incluso penales que pueden ser afectados. Entonces, si de pronto las organizaciones o las personas tienen interés en ciertos documentos, en virtud de la ley de transparencia, pues pueden solicitar ese tipo de información. Los ciudadanos también debemos decidir.
Podemos decidir en nuestros archivos personales, podemos decidir en los archivos de las organizaciones, y también los investigadores y académicos tienen un buen papel. Por la experiencia que tienen en la consulta de información y documentos, también nos pueden decir, mire, hay más información en esta parte o se puede seguir información de calidad en esta otra. Entonces, ¿quién decide? Pues yo creo que está en todos nosotros, pues también ejercer esas facultades de participación ciudadana que tenemos. Este es un pequeño recorderis del artículo 2 de la Constitución Política y es cuáles son los fines del Estado. Pues los fines del Estado es garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes consagrados en la Constitución, es decir, el Estado tiene que garantizarnos a nosotros nuestros derechos, pero también recordarnos nuestros deberes. Para eso existe todo el aparataje del Estado. Pero ¿dónde podemos ver eso? En los archivos. Todas las entidades tienen archivos de cualquier manera y ahí es donde vemos el cumplimiento de esos fines. Por eso siempre decimos que los archivos, los fines de los archivos son los mismos fines esenciales del Estado. Es decir, los fines de los archivos es la protección y la garantía de los derechos. Bueno, esta es una fotografía que corresponde a una organización que se realizó de un archivo de una comunidad. Precisamente se llamó a todas las personas que quisieran ir para participar, para que ellos se pudieran darse cuenta de qué es lo que se está guardando, y puedan empezar también a pensar en que ellos deberían ayudar a guardar esos archivos de esa comunidad. Entremos entonces ya un poco en la ley de víctimas. La ley de víctimas considera el tema de los archivos de una manera preponderante. Recordemos, pues los principios de la ley de víctimas son la reparación integral y tiene tres ejes y tres columnas vertebrales que son la verdad, la justicia y la reparación, y la no repetición, perdón, cuatro. Em, pero esto está relacionado directamente con los archivos. ¿Cómo? Aquí hay un pequeño cuadro, un esquema, en donde en materia de archivos, cómo se mueve pues la ley 1448. Se las dejo solamente como para que ustedes miren. Hay un antecedente muy importante que es la ley de justicia y paz, la 975/2005, que tiene un artículo especial para el tema de archivos. Recordemos que la ley 1448, la ley de víctimas, es donde hablamos de la memoria histórica, donde hablamos también del deber de memoria del Estado. Todo esto tiene que ver directamente con los archivos. Y ese deber de memoria del Estado, pues en resumen, es que el Estado debe garantizar que la sociedad avance en ejercicios de reconstrucción de la memoria y que el Estado nunca va a tratar de establecer una historia oficial o establecer, digamos, una versión única de lo que ha sucedido. Un elemento clave, entonces, para ese deber de memoria del Estado, para esas acciones de recuperación de memoria histórica, para la reparación, para la verdad, pues son los archivos. La ley de víctimas reconoce directamente a la ley 594, a la ley de archivos, como la guía para todo este tema. Siempre se deben preservar los archivos y evitar su sustracción y destrucción, precisamente para garantizar que existan esas versiones, que existan esas historias, que exista esa reconstrucción de la memoria histórica. Aquí está pues el artículo 144 que nos dice eso. Aquí hay una muestra también de un archivo, que es un archivo que pertenece a una comunidad muy pequeña, donde hay fotografías y hay documentos personales. Este es el artículo 144 de la Ley de Víctimas, en donde se trata el tema de los archivos sobre violaciones a derechos humanos. No se los voy a leer, se los voy a dejar solamente como referencia, pero lo importante de esta parte es que los archivos judiciales pues estarán a cargo de la rama judicial, pero podrán ser entregados al Archivo General de la Nación o a los archivos territoriales si es que los jueces lo creen pertinente y oportuno. En este momento el Archivo General de la Nación está recibiendo muchas sentencias de restitución de tierras y algunas sentencias de reparación que se están guardando ya como parte del patrimonio documental de la nación.
Esos son los parágrafos de ese artículo que pues consideramos muy importantes porque condensan todo el tema de archivos. Lo que dicen en resumen es que no se obstaculizarán e interferirán en los proyectos y experiencias o iniciativas de memoria histórica de los entes territoriales, ni de públicos ni de privados. No habrá destrucción, alteración o falsificación de documentos y archivos administrativos relacionados con las víctimas. Eh, y además, que los documentos de derechos humanos, pues, en primera instancia serán constitutivos del patrimonio documental, porque son parte precisamente de la historia. Aquí solamente para recordar, pues, el tema de justicia transicional, que también los archivos tienen pues un papel fundamental allí, y es cómo tenemos acceso al derecho a la verdad, pues identificando hechos, autores y responsables, y casi siempre eso se hace con base a testimonios y con base a documentos y a testimonios que se constituyen en documentos. ¿Cómo accedemos al derecho a la justicia? Pues si no hay documentos o no hay trámites y gestiones, pues no se puede hacer en ningún caso, ni siquiera la justicia transicional, y el derecho a la reparación, pues que también deben ser evidenciables por medio de documento la necesidad de esa reparación y las garantías de no repetición. Esto es el acto legislativo 1/2012, pero solamente para recordar el tema de justicia transicional. Pero como la importancia de que estos instrumentos de justicia transicional, que ya son constitucionales, pues tienen que ver con una producción de archivos, donde van a quedar todos esos documentos de la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas, pues eso es un tema importante allí. ¿Cuál es la normatividad que nos compete? Pues la ley 594 y la ley 1712. Yo se la recomiendo especialmente pues para todo este tema. Acá hay una definición de documentos y archivos de derechos humanos que están en el decreto 1080. Ustedes la pueden consultar, pero vamos a avanzar porque para identificar documentos de derechos humanos, pues siempre tenemos que tener en cuenta, en este caso, los documentos producidos por víctimas y sus organizaciones y que son relativos a violaciones a derechos humanos y a derecho internacional humanitario. Pero, para avanzar ya un poco, el mismo ejercicio de valoración que empezamos a hacer en esta presentación, pues se tiene que hacer para los archivos de derechos humanos en el marco del conflicto armado, y es verificar cuándo se produjeron, quiénes los producen, si son originales o copias, y desde qué momento están produciendo y las entidades que están haciendo con ellos. Entonces, el Archivo General de la Nación tenía que tomar cartas en el asunto sobre el tema, ¿sí? De los archivos de derechos humanos, sobre todo los que están en las entidades del Estado, y tuvimos que empezar a desarrollar unos dispositivos. Está el Acuerdo 04/2015, que también se los dejo ahí para la consulta. Ahí están más criterios y está incluso un artículo en donde se dice explícitamente que las entidades del Estado deben considerar los archivos relativos a víctimas y relativos a graves violaciones a derechos humanos como patrimonio documental. O sea, ya les damos en virtud de este acuerdo unos valores secundarios, recuerdan los valores históricos, unos valores para la cultura, para la historia, ya de una vez. Entonces, las entidades del Estado no pueden en este momento eliminar documentos relativos a derechos humanos o relativos a las víctimas. Para eso hay una circular, que es la circular 1/2017. Entonces, en este momento ya le dimos, digamos, desde el archivo unos valores secundarios a esos documentos para tratar precisamente de protegerlos. Y sacamos con el Centro Nacional de Memoria Histórica el protocolo de gestión documental, que ya ustedes muchos lo conocen, no me voy a detener en él, pero sí quiero mostrarles, si me permiten, estos criterios que están en el protocolo y que son los que nos van a ayudar también en nuestro archivo, ¿sí? A establecer esos valores primarios y secundarios.
sobre todo los secundarios. Entonces, si en mi archivo, en el archivo de mi organización, yo tengo alguno de estos ítems, si son graves violaciones a derechos humanos, si allí tengo acciones de exigibilidad de derechos, si yo tengo acciones institucionales derivadas de la denuncia de violaciones a derechos humanos, si yo tengo documentos sobre contextos locales, regionales o nacionales relativos al conflicto, si yo tengo documentos sobre violaciones a derechos humanos y sus perpetradores, si yo tengo los documentos de las respuestas institucionales frente a esas violaciones a derechos humanos, si yo tengo allí modos de vida, proyectos familiares, sociales, si tengo documentados los modos de resistencia a la sociedad civil, pues esos ya son valores que yo puedo determinar como valores secundarios y que le puedo dar a los documentos de mi organización. Estos son además los criterios que da el protocolo para este tipo de cosas. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos criterios que vimos al principio, ¿sí? Criterio misional de las entidades, pues la organización, qué misión tiene, qué objetivos tiene, criterios temáticos, qué temas tengo, qué cosas contiene mi archivo, y el criterio de contexto y temporalidad histórica, y es de qué época me están hablando esos archivos, de qué contexto también regional o nacional me están hablando. Para la sociedad civil, siempre recomendamos en el protocolo que se ponga atención especial a esos planes, programas que se han desarrollado, digamos, en virtud o con causa del conflicto armado interno, y todos los documentos que testimonian la exigibilidad de derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ese es un criterio, pues, súper importante en la sociedad civil. Sabemos que lo tienen muy presente, pero ya la idea es que encadenen ese tema ya con un trabajo en archivos y un trabajo de valoración de sus archivos, precisamente. Aquí se desarrolla un poco el criterio de contexto y temporalidad, lo que quiere decir que tenemos que fijarnos como en estos temas. Tampoco vamos a ahondar ya en esto porque ya el tiempo apremia, pero la idea es que miremos si tenemos identificados hechos victimizantes y casos emblemáticos, si nuestros archivos nos hablan del desarrollo del conflicto armado interno, si de pronto hay una asignación de funciones constitucionales y legales en esos archivos, la creación, supresión, fusión, escisión de entidades, pues en el ámbito de las entidades del Estado, pues es fundamental, porque hay entidades que desaparecieron pero que tuvieron un papel muy importante en el desarrollo del conflicto o en, digamos, el aparato del Estado para proteger derechos o para hacer exigibles cierto tipo de derechos. Son entidades que de pronto ya no existen. ¿Dónde están esos archivos? ¿Cómo se manejan? Pues es un tema bastante álgido y directamente relacionado con la valoración documental. En el protocolo también van a encontrar estas medidas de valoración. Todo esto puede emparejado con lo que hemos visto, pues ayudarles a ustedes a hacer valoraciones de sus documentos y mirar qué estrategias de preservación, nuevos plazos, de pronto un documento que me parecía importante hoy, eh, no me parecía tan importante hoy, puede ser importante mañana, tener inventarios actualizados. eh, y podemos mirar si nuestros documentos tienen este tipo de información que está allí, que es la misma que les leí hace un momento, pero siempre lo dejamos ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas, los contextos, las respuestas institucionales, los modos de vida que se ven afectados por el conflicto armado, los modos de resistencia civil, muchas veces no quedan en los archivos del Estado. ¿Sí? Es de pronto las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de víctimas tienen esa otra visión, esa otra parte que falta. Entonces, es muy importante que ustedes valoren esos documentos y para eso pues creamos estos criterios y estas medidas. Eh, para la implementación se debe tener en cuenta, pues, de este protocolo para las organizaciones de sociedad civil, que son unas recomendaciones, es decir, esto no es obligatorio para las entidades de la sociedad civil, pero sí creemos que son unas buenas prácticas y que les brindan las herramientas adecuadas para su trabajo y para que tengan archivos importantes y conformados. Em,
Listo. Bueno, aquí tenía un pedazo sobre la ley de transparencia. Lo que quería yo poner énfasis es que en sus archivos tienen que verificar si tienen información clasificada, que es aquella que es información personal, que tiene que ver con el derecho a la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, secretos industriales, etcétera, o si hay información que se relacione con información reservada de entidades del Estado. Para eso pueden usar pues la ley de transparencia, hay unas guías y hay unos instrumentos que pueden usar para hacer esta determinación. Eh, listo. ¿Cómo empezar a trabajar en la valoración y gestión de los archivos? Aquí les voy a dar solamente unos consejos muy pequeños, unos consejos muy breves de cómo pueden empezar a trabajar estos temas. Como siempre, tengo que empezar haciéndome las preguntas claves, ¿sí? Estas casi siempre son las mismas preguntas con las que iniciamos, ¿sí? Pero ya se trata como de estar mirando un archivo y ya estar metidos como en el trabajo de intervención de un grupo de documentos. Y es preguntarse quién lo hizo, cuándo, dónde, si es privado, si es público, si es parte privado, si es parte público, si tengo documentos de varias proveniencias, de varios orígenes. Yo puedo determinar eso con base en entrevistas, consultando bibliografía, consultando otros archivos públicos, bueno, en fin. Tengo que mirar el tema de derechos. A veces en los archivos que son fotográficos o audiovisuales, tenemos que verificar quién es el autor, quién es el productor, cómo se recopiló la información, si se ha publicado parte de ese archivo, se han sacado copias, quién las tiene. Tengo que mirar los volúmenes, como ya decíamos, ¿cierto? Hay paquetes, sobres, cajas, ¿cuántos hay? Todo ese tipo de temas. Tengo que verificar también dónde están, si lo tengo en la casa, en una bodega, en un garaje, en un baño, en un sótano, si está bien construido el lugar, si hay goteras, si tiene daños, si tiene riesgos de terremoto, de inundación, de azonada, riesgos también de seguridad. Si tengo las máquinas y los equipos para ver cierto tipo de archivos, por ejemplo, audiovisuales. Tengo que mirar si está organizado, si no está organizado, entonces ya empiezo a hacer el trabajo que vimos anteriormente. Aquí hay un ejemplo de un inventario muy sencillo. Y este es el inventario que es el formato del archivo general, que lo recomendamos. Es un formato que ha estado probado muchas veces durante 20 años. Realmente no hay ninguna objeción grave acerca de este formato. Se le pueden agregar todos los campos, es un Excel muy sencillo, ustedes lo pueden usar. Aquí están como las partes de ese inventario, lo pueden bajar de la página del archivo, sin embargo, vamos a dejar enviada para ustedes una copia en Excel. También tenemos que priorizar. ¿Qué hacemos primero? ¿Sí? Primero clasificamos, luego ordenamos, luego podemos empezar a hacer algún tipo de limpieza, digitalización o migración. El orden de esto puede cambiar. De pronto un archivo que está muy sucio, que está muy deteriorado, necesita primero la limpieza, ¿sí? De pronto debemos digitalizar cosas que vemos que no se van a salvar, por ejemplo, o migrarlas porque están en formatos obsoletos. Entonces tenemos que hacer una priorización siempre. Tenemos que planear qué vamos a hacer con ese archivo, dónde va a quedar, qué vamos a hacer con él, cuál es la idea de tener ese archivo. Podemos formular proyectos. Con toda esta información que tenemos sobre el archivo, podemos formular proyectos para mejorar el archivo, para divulgarlo, para que la gente se interese en él, etcétera. Y por favor, pues finalmente para usar las herramientas, aprovechen los dispositivos normativos. Miren, Colombia es uno de los países que tiene más normas sobre archivos. Tenemos normas sobre todo y para todos. A veces no son muy claras, eso lo tengo yo presente, pero están los dispositivos, los podemos usar y como sociedad civil perfectamente se pueden usar las cosas que mejor se nos acomoden. Debemos apoyarnos y conformar redes de archivos de derechos humanos, redes de organizaciones de sociedad civil para ayudarnos entre todos. Debemos capacitarnos y formarnos
en estos temas. Este tema debería ser fundamental en cualquier carrera, incluso creo que en la educación media debería haber algún tipo de información y algún tipo de formación sobre documentos y sobre, digamos, ley de transparencia, acceso a la información, derechos fundamentales. Y debemos hacer divulgación. A veces hay archivos que lo que pasa es que están escondidos, nadie sabe dónde están y de pronto son muy valiosos, muy importantes. Hasta aquí los dejo. Muchas gracias por todo. Ese es el correo del Archivo General. Para cualquier pregunta pueden solicitar capacitaciones, hay constantemente cursos, también nos pueden pedir la información sobre los manuales, sobre las normas, sobre lo que necesiten. Muchas gracias.